hemos preferido el dinero a los estudios. Y un hombre sin estudios es un ser incompleto, como decía Bolívar. ¿Cómo va a tener líderes sin haber estudiado? Llega un día que comíamos masa. Eso era masa, hermano, del desayuno, almuerzo, cena. Los alimentos estaban escasos, estaban caros. Llegó un momento que mi hija mayorcita, ella se enfermó del estómago y me dice, papi, no quiero comer más masa, llorando. Y yo me acuesto con mi esposa y yo me empiezo a llorar. Es escamoso, el pescado tiene escama. Correcto, entonces él se llena del aceitoso, del petróleo, tú lo lavas, el pescado tú le haces así, ya él bota lo negro, correcto, del petróleo, el aceitoso, y tú lo escamas. Ya queda en cuero, ya no tiene ningún tipo de problema. El hombre está obligado a ser noble, bueno, pero no tonto. Déjame decir, agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la población y más amor por Chávez. ¿Qué dice que lo mataron? Bueno, porque para hacer lo que están haciendo ahorita, tuvieron que haber matado a Chávez. Es imposible de que no lo hayan asesinado para que la situación esté como esté. Esta está la piscina, sin agua, de la casa del gobernador. No hay agua. ¡No hay agua! Yo, mi persona, cuando se me acaba la que puedo recolectar cuando llega el agua, tengo que pedir al vecino, mira, regálame 5 valecitos de agua para los carreteos, los lleno, para que mis hijos y mi persona tengan para bañarse. En mi tercer país, por su cultura, no está permitido beber. El que lo quiera hacer, lo puede hacer, pero lo tiene que pagar muy caro. Y hoy tienes el privilegio de que yo personalmente te atienda en mi tercer hogar, en mi tercer país. Y salud, hermano. Brindaremos. Aquí ya está pasando mucha hambre, demasiada hambre. Aquí no puede decir nadie que no está pasando hambre. Con la situación que puso Maduro. Ahorita mis hijas salen a pedir para poder mantener sus hijos. Tengo unas embarazadas que no tienen para comer y tienen que salir a pedir al mundo. Antes, cuando Chávez estaba en el mandato, uno hallaba para comer. Ahora uno no halla nada que comer. Bellén. Dice Zaratustra lo siguiente, y con esto ahora sí voy a terminar. ¿Cómo soporté aquello? Se pregunta en algún momento Zaratustra. ¿Cómo vencí y superé tales heridas? ¿Cómo volvió mi alma a resurgir de esos sepulcros? Sí, algo invulnerable, sigue diciendo. Algo insepultable hay en mí. Algo que hace saltar las rocas. Se llama mi voluntad. Silenciosa e incambiada, avanza a través de los años. Su camino quiere recorrerlo con mis pies, mi vieja voluntad. Duro de corazón e invulnerable es para ella el sentido. Invulnerable soy únicamente en mi talón, al revés de Aquiles. Todavía sigues viviendo ahí y eres idéntica a ti misma, pacientísima. Siempre conseguiste atravesar todos los sepulcros. En ti vive todavía mi vieja voluntad, lo irredento de mi juventud. Y como vida y juventud estás tú ahí sentada, llena de esperanzas sobre amarillas ruinas de sepulcros. Sí, todavía eres tú para mí
la que reduce a escombros todos los sepulcros. Salud a ti, voluntad mía, y solo donde hay sepulcros hay resurrecciones. Aquí estoy, he retornado. Este libro maravilloso, nunca lo dejaré. Me lo regaló mi general Pérez Arcadio, Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo de mi parte cordial de Triandáctila. Estos videos, bueno, comenzaron a salir otra vez. Les pido de antemano una disculpa. ¿Se acuerdan que en el video anterior habíamos hecho un video que se llamaba Un día para siempre? Básicamente en este video explicamos un poquito el inicio de la rueda. ¿Se acuerdan? Esta rueda que tengo a mi izquierda, que en este momento la están viendo, y esta documentación, que yo quisiera de alguna forma volver a leer rápidamente para que ustedes se den cuenta de lo que se trata. La voy a leer. Dice: Villa Zaratustra, domingo 4 de septiembre del 2011. Esta mañana estuve leyendo y meditando sobre el eterno retorno, de lo idéntico, del libro Hacia los Zaratustra. Porque para mí, en mi caso, todo esto no se trata de un mero ejercicio intelectual ni filosófico. Él hace una nota allí que en este momento no lo voy a hablar, pero está relacionado con el eterno retorno, permanente retorno o el perpetuo retorno. Y dicen, fíjense, esto que es interesante del presidente, dice: ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo llegar a esa absoluta fórmula suprema de afirmación? Comienza a plantearse unas interrogantes, unas preguntas. En primer lugar, ¿con qué combustible puede arrancar esa máquina? Y ustedes dirán, ¿qué máquina? ¿Se acuerdan que en el video anterior, es un resumen que les quiero hacer, en el video anterior el presidente Chávez había hablado de que él tuvo que regresar? Cuando él se enferma, él tiene que regresar. Tiene un inicio, él tiene un inicio de regreso hacia sí mismo para encontrarse. Y esa máquina, él la ve como la máquina del espíritu, como la máquina del horno del alma. De hecho, como pueden ver aquí abajo, dice, ¿cuál máquina? Me refiero a una necesidad y gran fuente de poder, que sea como un horno siderúrgico, que absorba todo lo bueno y todo lo malo y lo convierta en amor, fuerza e incidir. O sea, esta primera parte del círculo, como ustedes están viendo, esta que se llama BPH, que es el inicio, ¿se acuerdan que habíamos conversado en el video anterior? No es más que el espíritu, que la máquina espiritual, o sea, su horno, o sea, donde él cocina sus valores, sus condiciones como ser humano. Y eso comienza en la Academia Militar. Fíjense qué interesante, porque yo lo que quiero es retomar, para que ustedes se den cuenta de la importancia de este documento, que solamente no se queda en el tema de una descripción personal del presidente por la enfermedad que ella estaba pasando, que era el cáncer, ¿no?, en ese momento, sino que también lo lleva al campo político. O sea, hace una traspolación de lo personal a lo público y todo lo que va relacionado con él. Y fíjense que dice, en la otra parte, dice el combustible, el amor, y pone en la esquina la virtud suprema. En el documento que ahora tengo a mi izquierda, que ustedes pueden ver, que se llama Explicación del Civil, él dice lo siguiente, y yo quiero que vayan enlazando estas dos cosas. Dice: Círculo virtuoso del infinito retorno. Lo escribe el lunes 5 de septiembre del 2011 a las 6 de la mañana en Villa Zaratustra. Quiero que enlacen algo. Documento que escribe en el Correo de Orinoco el 4 de septiembre, donde haya con la clave, o él hace una elucubración, y lo ensambla, lo escribe un día después. Y esta explicación dice aquí que él encuentra el 5 de septiembre, pero fíjense que la comienza a meditar y pasa hasta el domingo 23 de octubre. Interesante esta fecha, porque se da un tiempo realmente para él ir meditando este proceso. O sea, desde el 5 de septiembre hasta el 23 de octubre. Y aquí es donde él termina de ensamblar en ese entendimiento. Se dio un tiempo el presidente, supongo, para entender este proceso que estaba haciendo. Y aquí podemos hablar de dos virtudes: la virtud poderosa de la máquina del horno del alma, para transformar todo lo bueno y todo lo malo en amor-fuerza. Y la otra virtud, la virtud suprema, que tiene precisamente ese amor-fuerza para que sirva de combustible, que impulse todo el círculo virtuoso del infinito retorno a lo largo de sus 5 pesados portones. Y el primero
que nosotros vemos aquí se llama voluntad de vida y voluntad de poder. Ese es el que voy a venir a explicar en este momento. Yo quiero que ustedes entiendan algo un poco. Yo sé que es un poco, mucha información, pero este primer punto que es BIP, que encierra, como pueden ver en el documento, la voluntad de vivir y la voluntad de poder. El primero le transfiere a un tema personal. Es lo que le está pasando al presidente. Yo quiero pararme en este momento y yo quiero mostrarles un video donde el presidente Chávez expresa de una forma muy particular lo que para él es la voluntad de vida y la voluntad de poder, pero también como esto, antes de que le surgiera, iba a tener unas señales que iban apareciendo en el transcurso de su vida en la academia militar, en la vida política y en la vida de la enfermedad. Aquí les dejo el video con José Vicente Rangel, que es muy interesante una entrevista. Chao. ¿Qué piensas tú en ese momento? ¿Que volverías para acá de otra manera? Ya yo tenía como señales precursoras, diría Nietzsche. Señales precursoras. Era el año 80, ya yo andaba conspirando. Yo en el 78 estaba reunido por allá con Maneiro, Alfredo Maneiro, Douglas Bravo. O sea que ya yo andaba como subversivo en potencia. Subversivo ya en gestación. Es decir, si una vez que se inicia el gobierno revolucionario, a partir del 2 de febrero del 99, no se asumen los cambios como se han asumido y no se lleva adelante el proceso de cambio, el 4 de febrero hubiera quedado relegado en la historia, porque es lo que le da legitimidad, la consecuencia del grupo que impulsó la transformación, la lealtad a unos principios. Sí, y a un programa. Exacto. Digamos, unos principios, a unas ideas, a un programa, a un proyecto más que programa. Siempre he tratado de aprender, de asimilar conocimiento, de asimilar experiencia y con eso nutrir más aún esta voluntad de vivir y de luchar y de vencer que a uno lo impulsa. Hay que aprender todos los días, uno tiene que tratar de aprender, de sacar lecciones de las más duras realidades. Ese aprendizaje suyo no es una mezcla de aprendizaje con intuición. A lo mejor tú que eres medio psicólogo, yo creo que sí. Una vez el general Pérez Arcaya, hace tiempo, él no sabía para nada que yo andaba ya en el movimiento revolucionario, pero yo le preguntaba muchas cosas y me veía, nos conseguíamos muy frecuentemente en la librería El Incendio, ahí en el Círculo Militar, o allá en el ¿cómo se llama?, en la oficina del Ministerio de Defensa, donde editaban libros, por allá en un viejo galpón. Ahí nos topábamos buscando libros. Entonces me decía, Chávez, yo lo veo a usted buscando libros y preguntando cosas. Usted fue invadido por la angustia del conocimiento. Y es verdad, hace muchos años que yo fui invadido por esa angustia y por esas ganas de aprender, esas ganas de conocer, esa voluntad de conocer. Y luego cuando sentí que estaba atrapado por esta corriente que aquí me trajo, con más razón, cuando te contaba que Carlos Andrés me consiguió por ahí estudiando computación, dando los primeros pasos, estudiando la ciencia política, es porque yo sentía necesidad de estudiar, de conocer más la ciencia política, la ciencia del gobierno. Muchos años estudiamos y yo, lo que es el gobierno, lo que es la nave del Estado, los poderes del Estado, el derecho comparado, la estrategia militar, la estrategia política, la geopolítica, todo eso me ayudó mucho y nos ayudó mucho, a cumplir esta tarea que estamos cumpliendo. Aprendizaje, pero ¿qué más hay? Aprendizaje en la acción. Pero ¿qué más hay detrás de eso, detrás de Chávez? Porque fíjate tú, yo sé que tú eres un estudioso, yo creo que es el presidente que ha estudiado más en ejercicio del mando. Tú te tragas los libros, te tragas todo, ¿no? Ficción, cuentos, novelas, economía, política, etcétera, ¿no? Pero eso no es suficiente. Yo conozco mucha gente que también ha estudiado y no la pega, ¿no? Es verdad. ¿No? Entonces,
¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay? Aparte de la vocación, aparte del deseo de gobernar, de dirigir un país. No, me estás obligando casi que a recurrir a Nietzsche otra vez. Bueno. A la filosofía, pues. Dale, pues. A la filosofía. Yo te mostraba allá en el patio de honor de armas de la Escuela Militar, aquel diario mío de 1974, y el día aquel en que llegó Carlos Andrés otra vez al patio, el día que asumía la presidencia, al día siguiente, pues, al desfile militar. Y yo, que tenía 20 años, escribí ahí, yo no sé de dónde salió eso, no recuerdo. Algún día veo al nuevo presidente y algún día me gustaría o quisiera tener la responsabilidad de llevar las riendas de la patria de Bolívar, una cosa así escribí. Es decir, Nietzsche hablaba de las señales precursoras. Yo creo que a mí me ocurrió eso, José Vicente. Y desde entonces yo me vine como que preparando, algo me impulsaba, una voluntad interna, secreta, escondida, quizás genética, bueno, no sé de dónde, pero también de cómo yo nací, dónde crecí, y después vine para la escuela militar, y a ti te vi candidato presidencial cuando Pepe era aspirante a cadete en 1973. Hay mucho de magia en todo eso, ¿tú no crees? No sé. Yo soy el que pregunto aquí. Hay como magia en todo eso. Hay como una magia. Pérez Arcay dice que una mano invisible fue colocando fichas en un tablero. Pero bueno, sí, hay cosas más allá, a veces incluso de lo racional. La intuición, por ejemplo, a veces es irracional. ¿Cuál crees tú? A veces tú hueles algo. ¿Cuál crees tú que es la percepción que tienen tus enemigos de ti? Mis enemigos de ti, bueno, no sé, yo creo que depende de... Yo creo que algunos de ellos me han subestimado y creo que me siguen subestimando y se siguen autoengañando. Bueno, como acaban de ver en el video que pasó, esa entrevista a José Vicente Rangel, fíjense que algo muy interesante. En esa entrevista Chávez dice que van apareciendo cosas en su vida desde que estaba en la academia, inclusive desde que estaba en Sabaneta Barinas. Y eran como señales que le iban diciendo a él, lo que le iban como anunciando un camino. Lo que decía que Pérez Arcay era como una mano que iba poniendo cosas en el camino. Yo voy a ser sincero. Pérez Arcay, una vez en una noche nosotros conversando, me explicó sobre la teoría de los ciclos históricos y de la predicción histórica de Ortega y Gasset. Yo les quiero mostrar algo que me explicó él muy sencillamente para complementar esta información, para que ustedes vayan entendiendo eso precisamente que el presidente Chávez estaba diciendo. Voy a correr un poquito la serpiente. ¿Se acuerdan que Zaratustra andaba con águilas y serpientes, ¿no? Y el presidente Chávez le decía que no le gustaban las palomas y las serpientes, sino las águilas y serpientes, que tiene un significado dentro del eterno retorno de Federico Nietzsche. Miren, yo les quiero explicar esto un poco, para que vean lo que es el eterno retorno. Miren, hay algo muy interesante, no sé si lo ven bien, un poco, perdonen lo didáctico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del eterno retorno? Que los ciclos se cumplen. Yo les quiero explicar, bajo la teoría de la predicción histórica de Ortega y Gasset, que él me lo explica en un libro de Manuel Granel, Samuel Ortega y su filosofía, que hay unas jerarquías que se cumplen. Y Ortega ve esas jerarquías y dice que se cumplen en periodos de 20 años y se repiten. Miren qué interesante es el círculo. Dentro del círculo bicentenario, comenzando por 1810, cuando el libertador Simón Bolívar entra de alguna forma al consciente colectivo del pueblo venezolano con un discurso que él da. No sé si ustedes se acuerdan, pongamos la piedra fundamental y refundemos a la patria. ¿Acaso 300 años de teoría no bastan? ¿Se acuerdan? Hay un discurso que creo que ustedes, algunos que estudian al libertador, lo saben. Y él entra allí a la historia venezolana, a la historia de Venezuela. Y él cumple todos sus ciclos hasta 1830, que es el día de la muerte del libertador. Dura un ciclo de 20 años. Fíjense qué interesante cómo se cumple el tiempo que habla Ortega y Gasset dentro de esta teoría de la predicción histórica. Se cumple con el libertador. Exactamente, si lo podemos ver desde 1810 a 1830, se cumple un círculo de 20 años.
tomando como una fecha clave que me explica el mayor general, que es 1811, que es el firma del Acta de la Independencia. 200 años después, fíjense que dentro de este ciclo, que llega al 2011, donde el presidente Chávez participa, pero ya está enfermo, por lo que ustedes conocen que le sucedió, él hace el discurso desde la casona presidencial, si no me equivoco. Pero yo quiero retomar esto. Fíjense cómo los ciclos históricos se cumplen, en ciclos muy interesantes, de 200 y de 20 años. No sé si habrán otras fechas que concuerden, pero particularmente lo que él me explica es eso. Hugo Chávez también entra de alguna forma en estas actividades secundarias, que también explica. Primarias y secundarias que se dan en Chávez también. Por eso es que Chávez hablaba de eso, no sé si se acuerdan. Le decía a José Vicente Rangel que había como unas condiciones que él iba intuyendo, que él iba sintiendo, por ejemplo, cuando vio a Carlos Andrés Pérez el día de su graduación, y él escribe en ese diario de cadete: yo quisiera llevar algún día las riendas de la patria del gran de Bolívar. Fíjense cómo él ya va proyectándose, ¿no? Y es precisamente dentro de esta teoría, ¿no?, de jerarquías, de actividades primarias y secundarias, lo que él va predeciendo. Y fíjense, del 1992 al 2012, ¿y por qué tomo esta fecha? Porque el 8 de diciembre del 2012 es cuando el presidente Chávez se despide, o sea, nosotros ya no lo vemos más. El 8 de diciembre que dice, como la luna llena, y si pues yo no regreso, o si pasa algo, pues sigan a Nicolás Maduro, y bueno, todo esto, ¿no? Y fíjense que también si podemos, cerramos esta circunferencia, una circunferencia de 20 años, del 1992, al 2012, es la muerte del presidente Hugo Chávez. Fíjense qué interesante, ¿no? Cómo estos dos hombres en la historia, en un ciclo de 200 años, una circunferencia, fíjense cómo concuerdan 20 años los dos hombres, en un ciclo de 200 años, en el poder. Tanto Chávez como Bolívar cumplen el mismo tiempo en el poder político. Bueno, yo honestamente les quiero hacer esta primera reflexión para que se den cuenta. Hay muchas personas que no creen que esto funciona de esta forma, pero sí, funciona de esta forma. Bueno, ahora, después de esta explicación que vimos de la predicción histórica de la rueda, voy a poner un ejemplo, ¿verdad?, de esto que les comenté de Pérez Arcay. Vamos a ver lo que es la voluntad de vida y voluntad de poder tomada desde un documento que desarrolla a partir de unos estudios de Dussel. Entonces vamos con un video de Dussel para ver qué dice Dussel desde su política de las 20 tesis, que es uno de sus libros, donde sacan esto. ¿Qué es la voluntad de vida y qué es la voluntad de poder? Vamos al video. ¿Qué es el poder? Primero, es una voluntad de vivir. Todos queremos vivir, y para poder vivir hay que comer, beber, tener un vestido, una casa, la cultura, hasta adorar a sus dioses. Esos son los contenidos por los que uno va a actuar. Uno va a poder cumplir con las necesidades a nivel material. La política ejerce el poder, y el ciudadano ejerce el poder y lo delega en las autoridades. Las autoridades no ejercen el poder en nombre propio, sino en nombre del ciudadano. La única sede del poder es la comunidad política, el pueblo, la única. El Estado no es sede del poder, ni el presidente, ni un diputado, ni un militar, ni un profesor, ninguno de los miembros del Estado ejerce el poder en nombre propio, lo ejerce delegadamente. El único que ejerce el poder en nombre propio es la comunidad política y el pueblo. La democracia es el consenso de la participación de todos los miembros de la sociedad, participando simétricamente, llegando a consensos. Y esos consensos me comprometen a mí porque participé en la discusión de llegar a ese acuerdo. Es el momento formal democrático. Luego, la voluntad de vida, cumpliendo necesidades, aunada a las voluntades legítimamente, debe ser factible. Es decir, tenemos que tener medios para cumplirlo. Por ejemplo, un pueblo que no tiene un ejército que lo sepa defender, no tiene poder, no tiene factibilidad. Pero un pueblo que no tiene una economía que alimente a la gente, pues es débil, no puede tener factibilidad. Si no tiene cultura, los ciudadanos están llenados en otras culturas, pues no se afirma en su identidad.
¿Ah? Una gran jodedera al imperialismo. Ah, si ellos tienen a Superman, nosotros tenemos a Super bigote. Super Bigote. ¿Eh? Pero a veces, los que ejercen el poder ya en su escritorio, habiendo sido elegidos diputados o presidente municipal, ya se creen que son autoridad. Y ya ve que la gente tiene que obedecerlo. Entonces cree que ellos son la sede del poder y no el pueblo. Eso se llama el fetichismo del poder. Cuando, como el rey de Francia dice, el Estado soy yo. ¿Qué pasa ahí, vale? Que tú mueves la cabeza. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué estás así? ¿Qué está pasando ahí? Vamos a gritar una consigna, vale, que despeje el mal aspecto de la cara de algunos. ¡Pueblo unido! No, señor. El Estado es primero el pueblo, porque los ciudadanos son la base. Y entonces, en este caso, se fetichiza el poder. Significa, el poder se hace como un dios. Y ahora exige obediencia al pueblo. La autoridad dice, hay que obedecer. Pero el que obedece ahora es el pueblo. O es decir, ha invertido. En vez de ser un poder obediencial, es una autoridad que dice que el pueblo es el obediente. Es la inversión del poder. Las instituciones, entonces, es el lugar del ejercicio delegado del poder del pueblo. El Estado es la macroinstitución, es la gran institución, pero debe estar obedeciendo la voluntad del pueblo en sus necesidades. Por eso que Evo Morales le llamó, yo ejerzo un poder obediencial. O es decir, la autoridad debe obedecer al pueblo cumpliendo sus necesidades. Pero cuidado, es un poder delegado. No cumple el ejercicio del poder en nombre propio, sino en nombre del pueblo. Y aquí se hace un círculo virtuoso de la política como noble ejercicio. Los representantes, las autoridades así denominadas, son servidor del pueblo. Bueno, después de ver un poco esta explicación del profesor Enrique Dussel con los videos que acaban de observar y con algunas imágenes que estuvieron intercaladas para que estén a libre interpretación de lo que está sucediendo en este momento con el país y con algunos actores políticos, por ejemplo, como el gobernador de Carabobo y otras personas como Tarek y personas que yo creo que en el transcurso de la historia política han demostrado que han ido en contra de estos valores. Me refiero a la representación real del pueblo. Han fetichizado el poder, como dice el profesor Enrique Dussel. Yo les voy a ser honesto. Hay una parte del civil, que es un segundo punto que yo voy a explicar, que es la voluntad empoderada, del querer que se puede y el valor político del ente. Vienen estos dos puntos. Yo creo que los voy a unir en la próxima explicación. ¿Y por qué los voy a unir? Porque precisamente van a ver que dentro de esta rueda histórica, la predicción histórica, hay un punto donde hay un quiebre realmente de esta fuerza, de la voluntad de vida y voluntad de poder, que en su momento iba generando realmente una potencia, porque iba en la dirección correcta, pero que lamentablemente por el mal manejo político, por la subestimación que tiene este proyecto y por el interés de otras personas, tanto civiles como militares, supongo, que no quieren que realmente el pueblo se empodere y llegue a un buen término. Lamentablemente estamos en un momento donde ha existido una cantidad de contradicciones a nivel moral, a nivel ético. La gente ha preferido el dinero. Yo voy a explicar ese proceso y ahí se van a dar cuenta dónde está el desequilibrio, el descalabro. Más allá de que otros quieran argumentar cosas y que sean estrategias políticas o, como se dice, el ajedrez político. Porque hay un ajedrez político detrás de todo esto. Hay personas que ignoran qué es el ajedrez político y hay otras personas que no ignoramos el ajedrez político. Sin más nada que acotar y despidiéndose del fondo de mi corazón, como decía el padre de la patria, siempre de usted, Triandáfila.
πάνω στην τριανταφύλια